las precampañas presidenciales, hay que recordarlo, estamos en precampañas todavía, que empezaron el 20 de noviembre pasado, terminan el 18 de enero, luego hay un periodo de intercampañas para en marzo llegar con los candidatos. Recuerde, todavía son precandidatas presidenciales. Xochitl como Claudia Sheinbaum Pardo son precandidatas. Julio, yo pregunto, ¿es Xochitl el peor invento electoral de décadas? ¿O o hay alguien que la pueda superar como José López Portillo, por ejemplo? Pues bueno, es una pregunta muy interesante y yo quiero resaltar algo al respecto con este tema, ¿no? A manera de comentario y desde luego como una respuesta para poder comentar estos temas en esta mesa. Lo comentado por Guadalupe Loaiza. Ella misma, hace unos cuantos meses, ahora sí que del año pasado, ella misma hablaba y prácticamente la estaba santiguando y decía que era casi la reencarnación de la Virgen. De Guadalupe y no sé qué tanto, por ahí salieron algunas notas al respecto, como tratando de ponerla como pues, subirla a un pedestal prácticamente, nada más le faltaba ponerle veladoras. Y ahora sale una carta recientemente, que de hecho se publica en el Reforma, y pues Guadalupe Loaiza: Xochitl, te ves aburrida y frustrada. Eso es una de las tantas cosas, de lo que tanto menciona en ese documento, un documento completamente clasista, donde suena muy interesante porque en pocas palabras la está desdibujando cuando ellos mismos fueron los creadores, fueron quienes la dibujaron y la colorearon. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de lograr con esto? Pues creo que lejos de estarle ayudando para que ella se pueda reestructurar, porque como bien dice Molay, pues no tiene una estructura, no tiene una estructura orgánica definitivamente, es producto simple y sencillamente de lo que es pues toda una organización de grupos políticos, de frentes, de alianzas, que simple y sencillamente pues no tienen pies ni cabeza, ¿no? Entonces, pues ese es el resultado que se está viendo. Y en ese documento es muy interesante porque se menciona acerca de cosas donde es el sentir con el típico clasismo de lo que tienen y cómo son y cómo se expresan ellos, no nada más de los que son sus opositores, no nada más de los chairos, no nada más de los que apoyamos este proyecto de nación, sino aquí ya estamos viendo cómo ya se empiezan a abrir ampliamente y a sincerarse de que las cosas están resultando como ellos no quieren. Es decir, aquí ya viene una especie, no de golpeteo, más que nada ya es una inconformidad dentro de lo que viene siendo sus seguidores o los hacedores del proyecto o del personaje más bien de Xochitl Gálvez, porque proyecto no lo es, corrijo, más que nada es un personaje, han estado construyendo un Frankenstein. Ahora, si hablamos de personajes indeseables dentro de la política, así como para poderlos comparar, híjole, hace ratito que hablábamos de Madrazo que se mencionaba, pues ¿qué podemos esperar de Madrazo si él, de alguna forma, el mismo PRI, en algún momento oficializó un grupo llamado, seguramente todos ustedes se acuerdan, y si no, como dice el presidente, esto va para los más jóvenes, el famoso Tucón. Todos unidos contra Madrazo. Es decir, muchos de los mismos priistas de cepa trataron e intentaron frenar las aspiraciones de Madrazo. Tengo entendido, no recuerdo muy bien, creo que fue por ahí del año 2005, si me corrigen, no estaría mal, creo que fue por aquellos años. Entonces, simple y sencillamente estamos viendo que los mismos priistas nuevamente se empiezan también a rebelar en contra de las aspiraciones para seguir ahora sí que estancando al país
pero en manos de Madrazo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cómo la prensa se volcaba, el Tucom, eran muchos políticos que se sumaron precisamente pues, porque ya lo conocían, y desde ese entonces, pues ahí está. Y esto lo digo para todos los fachos, porque simple y sencillamente hasta parece ser que no, que en ese entonces, pues obvio, este tipo de temas no les importaba, no les interesaban, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí, si comparamos a Xóchitl Gálvez, pues aquí tenemos un Madrazo, ¿no? Y yo creo que la lista puede seguir siendo muy extensa, puede ser una lista muy larga. Podemos encontrar a muchos personajes, muchos actores políticos que pues tienen estas características, ¿no? Ahorita, pues bueno, estamos viendo, por ejemplo, el Bronco como candidato, caray, pues fue una broma, completamente una broma lo que se vivió, ¿no? La manera de cómo lo subieron a la contienda electoral. Yo recuerdo que en aquel entonces el presidente arrancó, bueno, en ese entonces candidato, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, arranca su candidatura, arranca su proceso de campaña en el norte del país. Me parece que tuvo un evento muy concurrido en Ciudad Juárez, y pues acto seguido, de repente prácticamente de la manga se sacan al Bronco, porque necesitaban un personaje para hacer un contrapeso al obradorismo, al movimiento de regeneración nacional que venía con todo desde el norte del país. Entonces, ese es un ejemplo muy claro también, y de ahí nos podemos ir pues hacia atrás, ¿no? Creo que la política mexicana desafortunadamente se ha ido llenando más que de políticos, más que de ciudadanos que tengan una convicción, de personajes que están ahí por una conveniencia, ¿no? Otro que podemos hablar, que podemos mencionar así un ejemplo muy claro, pues Vicente Fox, caray. Ahí sí que recordemos, yo me acuerdo que durante su sexenio, ya una vez siendo presidente en funciones, él salía en las noches a hacer unas declaraciones, y al día siguiente, prácticamente todos los días, salía un vocero a decir, no, es que lo que quiso decir el presidente es esto y esto. Es decir, tenía que salir un personaje a traducir, a transcribir, a corregir todas las cosas que decía Vicente Fox. Ahora sí que él salía, para mí era muy divertido y muy entretenido, por no decir lamentable. Y luego al día siguiente, no pasaban ni 24 horas, en la mañana salía este personaje prácticamente a reinterpretar, a acomodar las cosas precisamente de lo que había tratado o intentado decir, o la metida de pata que había dado quien era el presidente en aquel entonces de la República. Y fíjese, tiene razón Julio, recuerdan aquel viejo Tucom, lo recuerdo mucho, les voy a decir por qué, porque yo vivía en el Estado de México, y trabajaba en la Ciudad de México, y uno de mis personajes, o de los grandes personajes de mis libros, es Arturo Montiel Rojas, y aquel grupo Todos Unidos contra Madrazo, las elecciones o el proceso electoral 2005-2006, tiene razón Julio, estaba conformado, entre otros, por Arturo Montiel Rojas, del Estado de México, Manuel Ángel Núñez Soto, de Hidalgo, Enrique Martínez, de Nuevo León, Natividad González Parás, de Nuevo León, de Sonora, Eduardo Bus Castelo, el senador Enrique Jackson, Francisco Labastida Ochoa, que era rival de Madrazo. Así que y finalmente